Oh, sorry. Bien, les decía que Sandra Day O'Connor decía que si nosotros realmente respetábamos el imperio de la ley, realmente las instituciones gubernamentales estaban comprometidas con que el imperio de la ley se cumpliera. Entonces nosotros realmente íbamos a saber si lo que hacíamos era o no era legal, sin importar si lo que hacíamos era o no era popular. Algo que nosotros todavía no hemos logrado realmente implementar en un montón de estados, ¿verdad? Porque usualmente se va más a lo que es popular o a lo que es correcto políticamente hablando y no a lo que realmente es legal. Entonces, el imperio de la ley es uno de los temas más importantes de los cuales se hablan en los últimos años, tanto a nivel de ley como a nivel de política pública. Y es algo que no solo Honduras tiene problemas con ellos, sino que es un tema que existen problemas a nivel internacional, interestatal. Estados Unidos inclusive tiene lugares donde el imperio de la ley no se ejerce de una manera correcta. No sé si ustedes supieron que el fin de semana pasado en Chicago hubieron más muertes de lo que hubieron en Honduras. Eso debería de realmente darnos mucho que pensar, que en una ciudad se den más muertes de lo que se da en todo un país. ¿Cómo dice Norlis? Que fue cuando mandaron Trump ya mandó las fuerzas de la federal. A Chicago todavía no, pero sí ya las mandó a Oregon, a Portland, Oregon. Sí, ya las mandó justamente a las fuerzas federales porque estaban atacando a los policías federales y estaban atacando a los edificios federales. Entonces los mandó para resguardar y también para destruir lo que se estaba creando como un nuevo país, ¿verdad? Que ellos decían que ellos tenían su propio ejército y todo, y en cuestión de 3 horas y media ya estaban sin ningún ciudadano, ¿verdad? Que ellos les habían dado hasta carnet y todo, era un escándalo, pero se habían tomado, si no me equivoco, eran 5 cuadras los que se habían tomado y decían que ellos eran un estado autónomo y no sé qué cuentos. Chas, y después Chad, y después Chas otra vez, y después no sé cómo se llamaba, de relajo de gente. Entonces, Estados Unidos ahorita está teniendo un problema con el imperio de la ley. Lo vemos actualmente en donde existen entes gubernamentales que no están comprometidos con que se cumpla la ley, sino que más bien están comprometidos con que se haga desorden. Y como les he dicho ya en esta misma clase, los que nos beneficiamos de que haya desorden usualmente somos los civiles. Los que tienen que pagar los platos rotos usualmente es la policía y los militares. Es decir, esto de que los federales estén en Portland, Oregon, los que salen lesionados son obviamente ellos, ¿verdad? Los que tienen que dejar a su familia, los que tienen que, ni siquiera sabiendo si van a regresar esa noche, son ellos. Nosotros los civiles usualmente no tenemos mucha consecuencia, inclusive legal, es raro que la tengamos. Entonces el imperio de la ley realmente es algo que nosotros deberíamos de enfocarnos en tener, que deberíamos de siempre redoblar esfuerzos en que se respete la ley, y es algo que una de las primeras mujeres en tener un liderazgo bastante marcado en cuestiones de ley, Sandra Day O'Connor, nos decía en un discurso que era indispensable, básico, para que nosotros como personas supiéramos qué esperar de la ley. Bien, vamos a seguir entonces con esos derechos humanos que estamos hablando. Ya hemos hablado de la seguridad social, entonces ahora vamos a hablar del derecho al trabajo, a la remuneración y a la libertad. Nos dice la ONU que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo o a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección en contra del desempleo. Muy interesante nuevamente que usan la palabra persona, porque no solo los seres humanos trabajamos, también las instituciones tienen sus directivas que trabajan y como personas jurídicas ellas también laboran dentro de nuestras diferentes sociedades. Otra de las cosas que es altamente debatido, hay personas como Bill Gates y personas como George Soros, pero también personas que no son tan nocivas para nosotros, tienen como idea es que los robots
también trabajan, y ellos sí trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, si es que así lo deseamos, ¿verdad? Entonces, muchos empleos se han perdido por el uso de robots y por ende las condiciones ahora ya no son tan equitativas. Ellos proponen de que estos robots deberían de pagar impuestos y que estos robots deberían de tener ciertos elementos que nosotros deberíamos de considerar como parte de nuestra sociedad. Entonces, debate bastante grande que se está dando. Ustedes han visto ya a una robot que se llama Sofía, que ya en uno de los países islámicos se le dio ciudadanía a Sofía. Entonces, no es tan descabellado pensar de que exista una evolución en el derecho en ese sentido. Y qué tipo de persona es que vamos a catalogar a estos robots, todavía no sabemos. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por igual trabajo. Y eso es bien importante que miren qué es la discriminación que están prohibiendo ahí. Ahí están prohibiendo que no se le pague lo mismo por hacer el mismo trabajo. Pero si yo hago un trabajo distinto, entonces a mí sí me pueden pagar más o pagar menos. Lo que no pueden hacer es que Laura Miranda dé una clase de 3 unidades valorativas y Pedro Juárez de una clase de 3 unidades valorativas, que los dos tengamos la misma cantidad de alumnos, que los dos tengamos un feedback de los alumnos que diga que somos buenos, que tengamos tal vez 4 estrellas en nuestro desempeño y que a mí se me pague, por ejemplo, 300 lempiras y a él se le pague 310 lempiras sin que no haya ningún otro tipo de consideración. Entonces, ¿cuándo yo podría recibir mayor pago por hacer el mismo trabajo? La respuesta a eso es cuando yo haga una negociación para que a mí se me ascienda el salario. Ahí yo sí puedo tener un salario superior a la otra persona sin importar qué es lo que ha sucedido, ¿verdad? Muchas veces dicen las personas, pero eso no es justo. Y mi respuesta es, cuando alguien va y pide un aumento de salario, está arriesgando su trabajo. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de esa parte, que cuando uno va y pide aumento, usualmente al jefe no le gusta mucho que usted pida aumento y usted tiene que justificarle por qué le está pidiendo ese aumento. Entonces, el hecho de que yo vaya y me tome ese riesgo es lo que me da esa posibilidad de yo poder ganar más de alguien que no toma ese riesgo. Esa es la única razón por la cual a mí me deberían de pagar más. Pero de entrada, a mí nunca me deberían de pagar más que a otra persona que hace mi mismo trabajo. Eso incluye las horas que yo trabajo, eso incluye las evaluaciones que yo recibo, eso incluye si yo pongo tiempo extra sin necesidad de que alguien me lo pida, eso incluye muchas cosas, ¿verdad? O sea, si lo básico, si los dos estamos trabajando de la misma manera, las mismas horas, con los mismos resultados, pues los dos deberíamos de ganar lo mismo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, muy importante esa parte, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social. Y si se fijan ahí dicen remuneración, no dicen salario. ¿Por qué no dice salario, sino que más bien dice remuneración? Porque existen otras cosas que usted puede recibir de su jefe o de la persona con la cual usted trabaja, que no necesariamente es dinero en efectivo. Yo muchas veces les he dado ejemplos de las cosas que yo he vivido, como por ejemplo seguros de vida, seguros de salud, he vivido también dry clean gratis, he vivido también el uso de la tarjeta de crédito corporativa. He ganado por medio de negociaciones que si yo tengo que viajar más de cierta cantidad de horas en un avión, pues no puedo para llegar a mi destino. O sea que tampoco me pueden hacer la trampa de, pues entonces la vamos a hacer transferirse de 5 veces para que entonces no tenga que volar más de 2 horas y media en un avión.
eso tampoco, sino que desde el lugar de donde yo salgo hasta mi destino, si tengo que viajar en un avión más de 2 horas y media, entonces yo estipulo dentro de mis contratos que me tienen que ascender a clase ejecutiva o a primera si no hay clase ejecutiva. La razón por la cual hago eso, y ellos lo entienden muy bien, es porque yo voy a trabajar. No es como que yo puedo llegar y descansar un día y estirar las piernas, ¿verdad? Si voy a estar metida en un avión 14 horas y al nomás aterrizar solo tengo media hora para bañarme, cambiarme e ir a trabajar, entonces tengo que tener el cuerpo relajado. Entonces, esos son remuneraciones que yo tengo, viáticos que yo tengo, eh, comida que me pueden dar. Sí, todas esas cosas son las remuneraciones de las cuales nosotros estamos hablando. No necesariamente eso es efectivo, sino que puede ser en este tipo de representaciones. En estos momentos, pues, no tengo hijos ni tengo nietos, pero no es hijo de mi hija, sino que es nietrasto, algo así. Es hijo de mi hijastra, pero no, yo no tengo hijos todavía y todavía no hay nada aquí más que baleadas y montucas y unos tamalitos de lote que me acabo de comer que estaban deliciosos. Bueno, hace como un par de horas que vine a la casa me los comí, pero además de eso no hay nada ahí, entonces yo todavía no he negociado nada acerca de eh, el costo de mandar a un hijo a la escuela, pero varios de mis colegas sí tienen eso dentro de sus contratos cuando son abogados de planta, de que uno de los beneficios es eh, que les paguen las escuelas privadas a los niños. Esta es una remuneración bastante grande que ayuda a la familia entera, o sea, que usted se desentienda económicamente de la colegiatura de un niño es un alivio bastante grande. Yo sé que los que son padres aquí pueden decirme qué tan grande es ese alivio. Entonces, esa remuneración, como les digo, puede ser en otras cosas, no solo en efectivo, pero siempre tiene que haber un elemento en efectivo. No puede ser todo. Dígame. Yo tengo una duda en eso. Fíjese que yo conozco una persona que trabaja en Conatel, trabaja en Ajá. área de archivo. Y Sí. mire que ella está ganando 11,000 y otro Ok. compañero está ganando 16 solo porque tiene un título profesional, pero hacen la misma función. En el caso de ella, pues ella ha mandado constancias, creo, o notas para que le hagan la nivelación. Ya tiene, hace 3 años que hizo eso, ¿va? Y la volvió a mandar este año y le fueron a hacer fueron a la Secretaría de Trabajo para ver cómo se podía hacer la nivelación. Y lo único que le hicieron fue, le aumentaron 800 lempiras y la cambiaron en papel, ¿va? La cambiaron a otra sección, pero ella siempre está en el área de archivo. Sí, la razón por la cual usted puede hacer algo así, ese tipo de discriminación, es porque no es exactamente el mismo trabajo. Una persona que ya tiene título no hace el mismo trabajo de la misma manera que una persona que no lo tiene. Usualmente la persona que tiene un título lo hace de manera más expedita que una persona que no lo tenga. Entonces existen varios elementos que usted tiene que analizar cuando hablamos de el mismo trabajo, ¿sí? El mismo trabajo no solo significa el mismo título. El mismo trabajo significa cuáles son los resultados. Entonces, cuando le hicieron esa nivelación de la cual usted habla, usualmente el inspector de trabajo pide cuáles son los resultados de los dos. Y la nivelación se le hicieron de acuerdo a los resultados que cada uno de ellos da al lugar donde trabajan, a Conatel en este caso. Por eso es que usualmente nosotros vemos que existen personas que piensan que solo por el hecho de tener el mismo título, yo puedo tener el mismo salario. Y la respuesta es no. No es lo mismo un catedrático que tenga bajo su mando a 25 alumnos, de los cuales de los 25, 24, digamos, pasen la clase con excelencia, que ellos tengan un buen feedback, que ellos digan que fue un buen catedrático, aunque yo tenga un colega mío que es también catedrático, que inclusive puede dar la misma clase, pero no tiene esos mismos elementos, entonces no es un trabajo igual. Eh,
Eso sería lo que yo le podría decir. Obviamente tenemos que basarnos en los resultados de ese trabajo, no solo en el título de ese trabajo. Ok, gracias, abogada. Cheque. Ok, la última cosa que nos dice la ONU es que toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos años? Que aproximadamente, acuérdense que esto lo estamos redactando en los 40 y 50, bueno, finales de los 40. Lo que sucede es que los sindicatos en realidad han perdido su norte. La gran mayoría de ellos no luchan por los intereses del trabajador tal cual nosotros lo mirábamos que lo hacían antes. Hoy en día nosotros más bien vemos que ellos negocian en beneficio de su persona, no en beneficio del sindicato, y la mayoría de nosotros que laboramos no queremos ser parte de sindicatos. Esa es una de las cosas que nosotros no queremos porque hemos visto que no son eficientes, que más bien hasta nos quitan dinero de nuestro salario. Eso era un insulto para mí, que me quitaran dinero de mi salario cuando trabajaba en la corte. Y nunca yo vi nada que fuera beneficioso para mi persona. Yo les cuento la historia de que ellos cuando fueron a negociar el aumento de salario colectivo recibieron un aumento menos de lo que yo fui y negocié, ¿verdad? Y cuando fui a querer salirme del sindicato fue un pleito completo porque ellos querían obligarme a que yo fuera parte del sindicato y eso no es correcto. Nadie puede obligarlo a usted a sindicarse. Y luego me dijeron que yo lo que no iba a poder es que no iba a poder formar parte de cuando ellos compraban uvas y manzanas y peras en los diciembres y que los compraban en cajas y que eran más baratos, entonces yo no iba a poder ser parte del precio especial. Y yo solo los quedé viendo así como, me estás fregando que vos querés que yo sea parte de un sindicato por peras y manzanas. O sea, no, ¿verdad? No, no, eso no me viene a mí. Entonces, nadie puede obligarlo a sindicarse a uno. Y si existe un sindicato, usted tiene todo su derecho de no pertenecer a él. Eso es algo bien importante que ustedes deberían de saber. Y otra de las cosas que deberían de saber es por qué ellos han perdido efectividad, ¿verdad? Porque ellos sí tuvieron un tiempo en donde ellos sí realmente eran efectivos, en donde ellos luchaban por los intereses de los trabajadores, en donde ellos luchaban por las condiciones laborales, o sea, personas que trabajaban en juzgados, porque hasta en los juzgados se vio, ¿verdad? Que trabajaban con luz que no era natural, en un lugar donde solo había una lámpara, se les arruinaba la vista, se les arruinaba hasta los mismos expedientes. Entonces, ellos en realidad sí tuvieron momentos en los que, en los 40 y los 50 y parte de los 60, en donde sí ellos luchaban por esos derechos, pero hoy en día a nivel mundial, esos sindicatos han perdido esa vocación, ese anhelo por ayudar al prójimo. Nosotros vemos que lo han perdido bastante. Sin embargo, existen lugares donde se les prohíbe sindicarse desde el momento en que se unen. La policía es una de ellas en Honduras, ¿verdad? Los militares, ni hablar de que ellos van a poder sindicarse. Muchos dicen que esto es atentatorio o violatorio en contra de los derechos humanos de tanto los policías como los militares. No sé en realidad qué podría ser un sindicato de militares o un sindicato de policías, pero asumo que ellos también tienen esas cuestiones por las cuales quisieran luchar. Entonces nadie debería de poder violarles ese derecho. Sin embargo, muchos estados hicieron reserva en ese sentido de decir los sindicatos pueden ser en cuestiones civiles, pero no en cuestiones militares o en cuestiones policiales. Usualmente dicen las Fuerzas Armadas y los entes de orden público. Usualmente así lo ponen. La OEA nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas. Y nuevamente esa palabra digna que todavía no sabemos qué significa legalmente. Y luego nos dice algo bien especial y nos dice que nosotros tenemos el derecho a seguir libremente nuestra vocación en cuanto lo permiten las oportunidades existentes de empleo. ¿Por qué eso es tan importante? Porque antes, ya fuera los padres o ya fuera los mismos estados, decían, este niño es bueno en matemáticas, entonces él tiene que ser ingeniero. Y no necesariamente usted quería ser ingeniero. ¿Dónde sigue pasando eso? En China, en Corea del Norte, en Venezuela, o sea, en ciertos estados que son de tendencia de izquierda,
ellos siguen coartando la libertad de vocación. O sea, yo puedo ser, una de las cosas que a mí me dicen es que yo sé mucho de medicina. Yo crecí con mis padres, que los dos son químicos farmacéuticos, con mi mamá que daba clases de medicina en LUNA. Yo crecí muchas partes de mi infancia, la viví en el hospital escuela, entonces yo sé mucho de medicina porque estuve rodeada de medicina toda mi vida. A mí la medicina me parecía aburrida porque eso era lo que yo miraba todos los días. Y mucha gente me dice, pero vos hubieras sido excelente en medicina. Pero es que eso no es lo que a mí me gusta. A mí me gusta ser abogada. ¿Por qué usted me va a obligar a mí a estudiar medicina si yo lo que quiero es estudiar abogacía? Si yo lo que quiero es ejercer la abogacía, ¿verdad? Entonces, esas cosas usualmente nosotros las analizamos y las vemos como parte de esa libertad de vocación. Esa libertad de vocación también incluye algo bien importante, que es la libertad de yo elegir con quién voy a trabajar y con quién no. Eso es algo que se está violando bastante a nivel internacional. El hecho de que si yo quiero ser abogada de un narco, pues ese es mi gusto, ¿verdad? Todos tenemos el derecho a la defensa, todos tenemos el derecho a la representación legal, y si yo quiero ser el que suple esas funciones, belleza, ¿verdad? Muchos de mis colegas cuentan historias de que varios de sus compañeros han acabado asesinados. O sea, primero tenían una vida así muy similar a la nuestra, ¿verdad? Que luchando y salían adelante y compraban sus cositas, pero después ellos se deslumbraron al ver esta oportunidad de trabajar con los narcos y con las maras y las pandillas. Empezaron a trabajar con ellos, se hicieron muy ricos defendiéndolos, pero su vida usualmente peligraba. Y cuando alguno de los narcos no estaba feliz con su trabajo, de las maras o las pandillas, ellos acababan muertos ellos o parte de su familia. Al menos yo, de las personas con las que yo fui a LUNA, sí tengo ciertas historias, ¿verdad? De que todavía existen indicios racionales de si ellos fueron o no fueron parte de estos órganos delictivos, asociaciones ilícitas, pero sí han terminado muertos varios de mis colegas con los que yo estudié en LUNA. Y muchas veces nosotros entre nosotros nos decimos, ¿cómo iba a financiar este buitre? Decimos, ¿verdad? Una finca inmensa en Olancho. O sea, ¿de dónde le salió el dinero para comprarse una finca inmensa en Olancho, verdad? 500 manzanas y cosas así. O sea, ¿de dónde? Entonces, esas cosas siempre nos hacen pensar, ¿verdad? Que cómo deberíamos de llevar esa profesión nuestra. Pero ni siquiera los mismos narcos ni las mismas maras y pandillas deberían de poder exigirnos que nosotros trabajemos con ellos. Ese es el caso que sucede en Honduras. Casos que suceden en otros lugares es personas que le dicen, pero es que yo quiero que usted sea mi abogado y quiero que usted me defienda para, por ejemplo, algo que está sucediendo mucho ahorita, que es que digan que tener relaciones sexuales con un menor de edad debería de ser legal, ¿verdad? Entonces, y cuando les hablo de menor de edad, les estoy hablando niños de 10, 11 años. Eso ya existen personas que quieren obligar a abogados a que los representen en esas causas, y un abogado siempre debería de poder decir no. O existen, por ejemplo, pacientes en cuestiones de medicina que le dicen, es que fíjese que yo siento que yo no debería de tener este brazo y usted debería de quitarme el brazo. Entonces, esas cosas no son normales. Un médico no debería de hacer nada para quitar un brazo que está sano, más bien debería de preservar ese brazo sano. Entonces, el médico debería de poder rehusar operar sobre esa persona. Y sin embargo, hay varias demandas a nivel internacional por la no aceptación o por la discriminación que nosotros hacemos al decir no, no voy a trabajar con usted. La respuesta a esas demandas siempre debería de ser que existe un derecho a la libertad de la vocación, que yo debería realmente de poder decidir con quién yo trabajo y con quién no. Nadie debería de poder decirme con quién yo trabajo y con quién no. Luego nos dice la OEA que toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que en relación con su capacidad y su destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí mismo y su familia. Aquí nuevamente hablando de la familia, pensando que la familia es ese fundamento de la sociedad, ese núcleo de la sociedad, y que si esa familia está mal, usualmente la sociedad va a estar mal.
Entonces queremos que esa familia esté bien y por eso es que nosotros queremos que esa remuneración ayude a la vida familiar, que no perjudique la vida familiar. Seguidamente vemos lo de la unión sindical, ¿verdad? Les dije, la ONU sí lo tiene, toda persona tiene derecho a ser parte de un sindicato, pero la OEA está callada o silente en este convenio sobre ese derecho sindical. Luego dice el derecho al descanso. Este usualmente a mí me da mucha risa porque los abogados como que no tenemos ese derecho, al menos yo no lo tengo, ¿verdad? Ese derecho al descanso es como una panacea para mí el día que yo voy a descansar. Y usualmente les digo es que usualmente los abogados somos tipo A, somos personalidades A, somos que nos gusta hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, tal vez hasta por nuestra propia personalidad no valoramos ese descanso, pero nos dice la ONU, toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo, ajá, sí, cómo no, y a vacaciones periódicas pagadas. Esto se lo han tomado muy a pecho los europeos sí tienen estas vacaciones que son pagadas, usualmente son al menos un mes entero, que usted lo puede tomar como mes entero. Pero en cuanto a la duración del trabajo, médicos, enfermeras, abogados, usualmente como que nosotros fuéramos robots, a nadie le importa cuál es nuestra jornada laboral, a nadie le importa que un abogado o un médico tenga descanso, y estas son profesiones que en realidad nosotros necesitamos utilizar mucho nuestra mente, y no veo yo que se le dé la importancia en estas profesiones a que nosotros realmente podamos descansar. Que si yo creo que deberíamos nosotros de hacer esa presión, yo creo que sí. Que si yo creo que yo en mi vida algún día voy a parar de trabajar como trabajo, pues tal vez cuando vengan los niños voy a tener que hacer ese alto, pero honestamente yo no lo veo factible de que en años próximos nosotros miremos eso de que se respete una jornada de 44 horas siquiera. No. La última vez que yo trabajé 44 horas, tal vez cuando tenía 21 años, ¿verdad? Es tal vez, y escuchen cómo les digo, tal vez cuando tenía 21 años. Pero desde que yo he estado metida en el mundo del derecho, nunca he trabajado esas 44 horas, siempre he trabajado más, semanas pesadas, que trabajo inclusive más de 100 horas. Y tengo que estar alerta, despierta, lista para defender. Entonces, eso no es algo saludable, yo lo sé, pero me casé con uno que era igual o peor que mi persona, que cuando me hablan a las 3 de la mañana y lo que me pregunta es, amor, ¿quiere café? En vez de decir, mi amor, apague ese teléfono, ¿verdad? Entonces, yo creo que el uno para el otro en ese sentido, y en realidad no hay nadie que le ponga un alto a eso y no es correcto. Honestamente se lo digo, no es correcto. La OEA dice que toda persona tiene derecho a un descanso, a honesta recreación. Y miren que pone honesta, porque obviamente ahí lo que queremos decir es ir al cine, ver una película, salir a ver la playa, no a ir al tubo, no a ir a ver vedettes, no a respirar cosas interesantes. Esa no es la recreación de la cual estamos hablando de una honesta recreación, y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio, y le habla de 3 áreas que son importantes, y esas 3 áreas son el área que deberíamos de mejorar espiritualmente. Eso significa que si yo lo que creo es que los ríos y los árboles son lo importante para mí y eso es lo que me da esa paz interior, pues bueno, entonces yo debería de poder ir a sembrar árboles y de sembrar, sí, florecitas y lo que sea. Si yo lo que creo es que ese beneficio espiritual me viene a mí por medio de una religión, entonces yo debería de poder ser parte de esa religión y poder practicarla. Si yo lo que creo más bien es que estar en familia es lo importante para mi beneficio espiritual, entonces yo debería de poder tener ese tiempo de descanso en donde yo me reúno con mi familia y comemos y hablamos y sí, participamos unos con los otros. Luego dice que tenemos que tener tiempo libre en donde nos desarrollamos culturalmente. Eso es importante. La mayoría de los hondureños no tenemos ese músculo desarrollado en donde nosotros apreciamos el arte, apreciamos cuadros, pinturas, musicales,
ni hablarles de ópera, ¿verdad? Aquí cuando viene la ópera somos los mismos los que nos vemos la cara. Ballet, gente dormida en medio del Teatro Manuel Bonilla cuando hay ballet, sí, los conozco, ¿verdad? Entonces, esas cosas son muy importantes para el beneficio espiritual de nosotros. En México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, en Chile, usualmente ellos sí exaltan esas cuestiones culturales. En Honduras todavía nosotros no le hemos entendido al trámite, ni siquiera en cuanto a la danza folclórica, ¿verdad? Es para el 15 de septiembre y después de eso nadie se acuerda de ella. Entonces, eso nosotros deberíamos de empezar a cambiarlo, pero es un cambio que todo el Estado tiene que hacer, ¿verdad? Y luego, algo bien importante que es, y si se fijan, dice mejoramiento físico. Y mejoramiento físico, increíblemente, es algo de lo que sí tengo que decir que ha hecho muy bien el presidente Juan Orlando, que es ese programa de Actívate. Nosotros sabemos de que tener sobrepeso no es bueno para nosotros. Sabemos que eso trae muchos problemas médicos y deberíamos todos de ir encaminados a beneficiarnos físicamente. Eso incluye buena comida, eso incluye beber agua, eso incluye hacer ejercicio. Y la gran mayoría de nosotros no hacemos ninguna de las tres, vivimos en alto estrés, eso impacta el cuerpo que nosotros tenemos, nos hace engordar el estrés. Honduras es uno de los países más estresados a nivel mundial, es uno de los países con mayor índice de ansiedad y depresión, y eso en cierta manera se debe a mala alimentación o poca alimentación en muchos casos. Y cuando hablamos de la mala alimentación, también estamos hablando de las personas que tienen sobrepeso. Muchas veces ellos no comen alimento que nutre, sino que comen alimento que llena. Pan, carbohidratos, ¿verdad? Todo lo rico que nosotros tenemos, arroz, tortillas, sí, está bien que usted las coma, pero tiene que ser con moderación. Y hablarle de cuestiones de entrenamiento físico a un hondureño, ya les dije yo, hago media pechada y se acabó. No tenemos esa cultura de tener realmente un entrenamiento físico a nivel estatal, a nivel republicano no lo tenemos, pero es una de las buenas cosas que ha hecho el presidente, que es, quiero que se activen, quiero que hagan un deporte, estoy abriendo una cancha, hagan fútbol, sí, esas cosas son buenas para nosotros, para mejorar físicamente nosotros. Entonces, si se fijan, la ONU habla mucho acerca del descanso, habla acerca de que nosotros deberíamos de poder tener una vacación donde nos desconectemos, ¿sí? Mientras que la OEA nos habla de que ese tiempo de desconexión lo tenemos que utilizar para mejorar como seres humanos, ¿sí? La salud, muy importante para ambos. En la ONU nos dice que nosotros tenemos el derecho a la salud y al bienestar y que tenemos que tener varias cosas como alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicio social necesario. Y además de eso nos habla de seguros. La OEA nos habla de la salud y nos habla también de la alimentación, nos habla también de la vestimenta, nos habla de la vivienda, pero y nos habla de la asistencia médica, pero no nos habla de los servicios sociales. Eso no nos lo habla la OEA, solo lo habla la ONU. Donde sí han servido esos servicios sociales, han servido mucho en lugares como Japón, Finlandia, en lugares que increíblemente usualmente solo existe una nación, o sea, o naciones que son étnicamente muy similares, son naciones que usualmente son bien ordenadas, no existe una interacción muy grande entre esa nación y naciones ajenas a ellas. Otro ejemplo de ellos es Islandia. O sea, usted ve Islandia y usted ve un islandés y que es como que los haya visto a todos, ¿verdad? Blancos, altos, pelo rojizo o rubio, rojizo tirando a rubio, ojos azules, ojos verdes. O sea, todos se miran igual, todos tienen esa misma historia, todos tienen esa misma mentalidad y por ende tienen usualmente la misma historia de origen, vikingos y similares. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace que ellos puedan tener
realmente servicios sociales que funcionen. ¿Dónde vemos que existen servicios sociales que no funcionan? Estados Unidos, que es altamente diverso, un estado altamente diverso. Canadá también no es como que funcionan a la maravilla sus servicios sociales, altamente diverso también. México, ni hablar, ¿verdad? Si hay personas que son rubias y blancas y hay personas que parecen literalmente primos hermanos del indio Lempira. Entonces tenemos esa diversidad y esa diversidad usualmente causa bastantes choques en esos servicios sociales. Entonces, en cuestiones de la ONU, nosotros vemos que esos servicios sociales han funcionado en lugares donde son una sola nación, una sola cultura, una sola raza, una sola persona, ¿no? Mientras que en los lugares donde son diversos es mucho más deficiente eso. Y la OEA no nos habla acerca de seguros. La OEA nos habla acerca de los recursos públicos que deben de utilizarse. El último que vamos a ver por cuestiones de tiempo es la protección a la maternidad y a la niñez. En la ONU nos hablan de la maternidad y la infancia que tienen que tener cuidados y asistencias especiales. ¿Por qué nosotros le damos a la maternidad y a la niñez asistencia especial? Por algo muy sencillo. Porque si usted no tiene sus primeros 1000 días de una manera saludable, y saludable significa buena alimentación, buen toma de agua, ¿no? Agua potable, buena salud, buen entorno emocional, entonces usted no se convierte en un ciudadano productivo para la sociedad. O sea que la finalidad de proteger a la maternidad y proteger a la niñez es justamente porque queremos ciudadanos que sean productivos adentro de la sociedad. Igual nos dice que todos los niños, sin importar si nacieron adentro o afuera de un matrimonio, deberían de tener el mismo derecho a una protección social. Les recuerdo que estos son 1948, entonces todavía legalmente existían los hijos naturales y los hijos legales, los hijos naturales y los hijos jurídicos, o lo que en muchas legislaciones llamaban los bastardos y los hijos. ¿Sí? Los hijos eran los que nacían dentro del matrimonio y los bastardos eran los que nacían afuera de él. Entonces es muy importante ese paso que toma la ONU y nos dice todos los niños tienen lo que nosotros conocemos como la no discriminación de origen. La OEA, por su parte, dice que toda la mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, o sea, los primeros 1000 días, así como todo niño tiene derecho a la protección, cuidados y ayuda especial. Eso incluye ayuda proporcionada por el Estado o esas cuestiones laborales que le damos a la mujer cuando está en periodo de gravidez y lactancia. Nuevamente, es por los primeros 1000 días. Los primeros 1000 días son desde el momento en que la mujer sabe que está embarazada hasta que el niño cumple los 2 años de edad. Esos son los 1000 días. Justamente les enseño la siguiente porque ahí es donde les digo que existe la igualdad de origen, que nosotros lo vimos en la ONU, pero no sale en la OEA, en donde dice que no importa si usted nació adentro o afuera de un matrimonio, usted tiene los mismos derechos a protección social. ¿Sí? Entonces, no más de llamar hijo natural, hijo legal, hijo jurídico o hijo y bastardo, ¿verdad? Nada de eso, eso ya no se puede dar. Entonces, aquí vamos a terminar la clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación sobre los derechos que vimos. Duda no, sobre la clase no, solo preguntar. No terminamos las diapositivas y usted dijo que el examen sería